Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? En Cristo, qué bueno, qué bien. Vamos a orar un instante para poder compartir este tiempo de la palabra. Que Dios pueda hablar a nuestros corazones, pueda ministrar nuestras vidas. Antes de que oremos, ¿por dónde está Sam? Ahí está Sam, ponte de pie y Pierina. No sé cuántos de los más antiguos se acuerdan, ellos han venido a pasar piros de verano, la mamá de Sam creo que es, ¿no? Han venido a pasar piros de verano del 2005. Sam es de Inglaterra y Pierina es del Perú, ¿no? Y se han venido a vivir ahora aquí a La Paz, ¿no? Y queremos darles la bienvenida, decirles que nos alegra mucho que estén con nosotros. Muchas bendiciones. Oremos. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias porque, Señor, aunque vivimos un tiempo muy difícil, tú estás con nosotros, Señor. Y eso es lo más importante, Señor, porque tú eres el que hace la diferencia. Tú eres el que hace que todas las cosas, Señor amado, por más de que estén terriblemente mal, Señor, se vean de una manera diferente, Señor. Por eso en este día queremos pedirte, Dios, llena nuestras vidas de ti. Señor, ven, empápanos con tu presencia. Señor, oramos que realmente tú puedas en este día, Señor, hablarnos, puedas, Señor, moverte en nuestras vidas, puedas hacer lo que tú quieras con cada uno de nosotros. Señor, que tu presencia pueda ser desatada en este lugar donde estamos reunidos y también en cada casa, en cada lugar donde nos están viendo, Señor, a través del internet. Dios, que tu presencia pueda ser desatada, Señor, sobre nosotros. Glorifícate, Señor, en una forma especial, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Perdón que me haya bajado. Es que he subido la tablet equivocada. Muy bien. Vamos a ir a Gálatas, por favor. Quiero que podamos compartir Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a ver a partir del versículo 1 que está ahí en la pantalla. Ahora está el 1. Vamos a leerlo, vamos a ir versículo por versículo, ¿no? Y vamos a apurarnos por el tiempo que tenemos. Miren, empieza con una frase que es muy, muy particular, ¿no? Dice, hay Gálatas tontos, ¿no? No sé a cuántos les gustaría que la Biblia les diga eso, ¿no? Pero estas son palabras fuertes, ¿no? del apóstol Pablo. No sé si yo hoy día les diría, no sé, tontos, ¿no? A cada uno de ustedes. Yo creo que por un lado podría causar ofensa, ¿no? Y por otro lado sería así como que vengo a la reunión, vengo a la congre después de tanto tiempo tal vez para que me insulten, para que me digan eso, ¿no? Cuando yo necesito palabras de aliento. Pero miren, el apóstol Pablo aquí está hablando algo fuerte con los Gálatas, ¿no? Él está seguramente molesto, ¿no? Y les está diciendo, ustedes no están actuando tontamente. Y la siguiente frase, que es una pregunta, les dice, ¿quién los ha hechizado? ¿No? Miren al punto que llega el apóstol Pablo de decirles, miren, ustedes están actuando como tontos, están actuando como si alguien los hubiera hechizado, ¿no? ¿Por qué? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Miren, el apóstol Pablo había estado con los Gálatas y él les había explicado el significado de la muerte de Cristo de tal manera que dice que fue como si ellos hubieran visto
a Cristo morir en la cruz. O sea, Pablo seguramente tomó mucho tiempo, dio todo lo que tenía, lo mejor de sí, les explicó de la manera más clara el hecho de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo hizo de una forma tan clara que por eso él ahora les dice: ¿quién los ha hechizado? ¿Por qué están actuando como tontos? No les está diciendo simplemente estas palabras porque él estaba enojado, porque se le ocurrió, sino porque ellos habían entendido, habían visto claramente cuál era el significado de Cristo crucificado. Ahora, saben, es muy importante, y yo voy a hablar un poco acerca de esto, pero no como el apóstol Pablo con claridad ni profundamente, no, pero es sumamente importante que cada uno de nosotros entendamos el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Esto es vital, es fundamental. El cristianismo tiene que ver con Cristo crucificado y Cristo resucitado. Podríamos decir que el cristianismo se resume en eso, en Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y por eso es muy importante que podamos entender esto. Es muy importante que nuestro fundamento esté puesto en la obra redentora de Cristo. Amén. ¿Sí? Por eso, miren, si de algo tenemos que ocuparnos, es de poder entender con claridad la muerte de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Versículo 2. Déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¿Hemos recibido los que estamos aquí el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? La respuesta es obvia. El apóstol Pablo dice: claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Que Cristo fue crucificado por nosotros. Eso lo escucharon con claridad. Y Pablo les está diciendo: ustedes recibieron el Espíritu Santo por escuchar ese mensaje acerca de Jesucristo, no por obedecer la ley de Moisés. Y aquí quiero poner dos cosas en lo que voy a ir hablando, ¿no? La obediencia a la ley de Moisés y el creer, la fe. Son dos cosas diferentes. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: ¿tú has recibido al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés o por creer acerca de Jesucristo que fue crucificado? ¿No? Eso es fundamental, y definitivamente la respuesta, es contundente. La respuesta es: obviamente hemos recibido por la fe, por haber creído. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Fuerte, ¿no? Pero es que esto es tan fundamental que no podemos equivocarnos en esto. Dice: después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? O sea, en pocas palabras, ustedes han entrado a esta vida cristiana, han comenzado la vida cristiana por la fe. Yo creo que todos hemos llegado a un punto en el cual hemos entendido que somos salvos por fe, por gracia, ¿no? Somos salvos por gracia, y eso lo recibimos por medio de la fe. Y como dice Efesios, no por obras. O sea, en pocas palabras, no por mis propios esfuerzos, ¿o no? ¿Sí? Hemos entendido que Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos salvos. Ahora, la pregunta de Pablo no solamente va a ese hecho. La pregunta de Pablo es: si ustedes han comenzado entendiendo que sus pecados han sido perdonados en la cruz, que ustedes son salvos por lo que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, ¿por qué ustedes creen que van a alcanzar la perfección, van a llegar al final del camino de la vida cristiana por sus propios esfuerzos?
A veces los cristianos pensamos que yo soy salvo por fe, pero yo mantengo mi salvación, llamémosle así, o camino la vida cristiana por mis propios esfuerzos. Y Pablo está diciendo, no sean tontos. La vida cristiana empieza creyendo, continúa creyendo y termina creyendo. Tú vas a alcanzar la meta, la madurez, la perfección, la estatura de Cristo, no por tus propios esfuerzos, sino por creer. Amén. ¿Sí? ¿Saben qué? Hay algo mucho más poderoso que el proponerte hacer la voluntad de Dios. Es creer que Dios es poderoso para hacerlo en ti. Eso es mucho más tremendo. Y esto del cristianismo tiene que ver con la fe, de principio a fin y durante todo el proceso. No es que yo empiezo por la fe y ahora es mi esfuerzo, ahora yo pago el precio. El que pagó el precio fue Cristo en la cruz del Calvario. Y yo empiezo por fe, camino por fe y termino por fe. Amén. Si no, de otra manera, aquí Pablo dice, ¿será posible que sean tan tontos? Entonces, ¿para qué murió Cristo si nosotros lo vamos a hacer con nuestro propio esfuerzo? Versículo 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada, ¿no? O sea, todo lo que han vivido, todo lo que han pasado ha sido en vano si es que no se dan cuenta de esto. Versículo 5, voy a ir corriendo y enfatizando en algunas partes. Dice, vuelvo a preguntarles, ¿no? Por lo menos hasta el versículo 5, todo lo que Pablo está compartiéndonos es en base a preguntas. ¿Cuál es la pregunta en el versículo 5? ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no es la respuesta. Ya sabemos cuál es. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Jesucristo. O sea, no solamente es que recibimos el Espíritu Santo por la fe, sino también Dios hace milagros entre nosotros por la fe. ¿Tú crees que Dios la sanó porque ella estaba obedeciendo y Dios no lo sanó porque él no estaba obedeciendo? ¿Tú crees que si alguien se mueve en milagros es porque él ha pagado el precio y el otro que no se mueve en milagros es porque no ha pagado el precio? Esto no tiene que ver contigo y conmigo. Esto tiene que ver con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nuestra respuesta frente a lo que Jesús hizo es creer. Es creer. No hemos recibido el Espíritu Santo, ni hace Dios milagros entre nosotros porque obedezcamos. Y no estoy diciendo que esté mal obedecer, pero lo que estoy diciendo es que la fe, ¿no?, es la puerta que nos ingresa a todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? A ver, voy a ponerlo de esta manera. En el antiguo pacto había que obedecer la ley de Moisés. En el nuevo pacto hay que obedecer, y hay que obedecer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios en el nuevo pacto? Cree en lo que yo he hecho por ti. Amén. Sí, la obediencia en el nuevo pacto tiene que ver con creer. La obediencia en el antiguo pacto tenía que ver con hacer. Ahora vamos a irnos centrando en eso, pero aquí estoy hablando, quiero 4 cosas voy a tocar, y ahorita estoy tocando 2: la obediencia a la ley de Moisés o el creer. Versículo 6. Del mismo modo, o sea, esto ha estado compartiendo, hemos recibido por obedecer la ley o por fe. Del mismo modo, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Sí? Le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Por qué Dios lo consideró justo a Abraham? ¿Por lo que él hizo? Por lo que él creyó. Tú eres justo por lo que tú crees, no por lo que tú haces.
Tú dirás, pero ¿cómo yo voy a ser justo si antes de salir de mi casa me he peleado con mi esposa, no lo he pateado al perro, no he gritado, he renegado y al venir en el auto casi me choco y lo he insultado al que se me ha cruzado? ¿Cómo voy a ser justo? Tú no eres justo por lo que haces, porque nadie puede ser justo por lo que hace. La única manera de ser justos es por lo que creemos. El camino es creer. La Biblia dice, por eso Pablo escribe a los creyentes en Éfeso. ¿Por qué? Porque el camino nuestro es la fe. Esa es nuestra característica más importante. Versículo 7. Wow, esto es fuerte, ¿no? Dice, así que los verdaderos, a ver, si pueden subrayar la pantalla, subrayen verdaderos. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Los fariseos, que venían de la descendencia natural de Abraham, ¿no? Ellos eran hijos de Abraham, como decían, de Isaac y de Jacobo. Ellos venían de esa línea genealógica, están frente a Jesús y le dicen, nuestro padre Abraham. ¿Y saben qué les dice Jesús? Vuestro padre es el diablo. Y por eso lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque aquí lo aclara el apóstol Pablo y dice, los verdaderos hijos de Abraham no son los de la línea genealógica natural, son los de la fe, los que ponen su fe en Dios. ¿Tú has puesto tu fe en el Señor? Si tú has puesto tu fe en el Señor, tú eres un verdadero hijo de Abraham. Porque para ser hijo de Abraham tienes que creer. Porque él fue justificado no por lo que hizo, sino por lo que él le creyó a Dios. Amén. Y si creemos, somos hijos de Abraham. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque eso implica, lo vamos a ver un poco más adelante, todo esto tiene que ver con la bendición de Dios sobre nosotros. Versículo 8. Es más, las escrituras, este versículo me gusta mucho, dice, previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. O sea, Pablo está diciendo, miren, las escrituras, ¿no? Han previsto, ¿no? Este tiempo en el cual los gentiles, los que no somos judíos, ¿no? En lo natural, íbamos a ser declarados justos. ¿Por qué? Por la fe, ¿no? Y miren, lo tremendo de esto es lo que dice a continuación. Dice, Dios anunció esa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. O sea, podríamos decir, Dios anunció el evangelio a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Saben qué? Yo leo esto y digo, wow, qué tremendo. La primera vez que el evangelio fue predicado, no fue en Hechos de los Apóstoles, no fue por Jesucristo. La primera vez que fue predicado fue Dios mismo el que le predicó a Abraham, muchos siglos antes, ¿no? Y Abraham le dijo, mira, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas en ti. Porque Dios estaba viendo que el hombre iba a ser justificado por la fe, no por el obedecer la ley de Moisés, sino por la fe. Y Abraham es el padre de todos nosotros porque él ha sido justificado porque le creyó a Dios. Amén. Versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, ahí estamos, participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Wow. Los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, no solamente somos salvos, sino que participamos de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe.
Siempre nosotros decimos, ¿no? El que bendice al pueblo de Israel va a ser bendecido. El que maldice a la nación de Israel va a ser maldecido. Esa bendición le fue dada a Abraham. Y si yo soy verdadero hijo de Abraham, porque he creído, esa palabra es sobre mi vida. El que me bendiga va a ser bendecido y el que me maldiga va a ser maldecido. La bendición que Dios le dio a Abraham es sobre los que creemos en Jesucristo. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Versículo 10. Voy a volver al punto de la ley. Dice, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. O sea, si yo dependo de mis propios esfuerzos, de mi obediencia, de mi cumplimiento para hacerme justo ante Dios, ¿qué pasa? Estoy bajo maldición. Si tú crees que vas a alcanzar el ser justo por lo que tú haces, es terrible, estás bajo maldición. Si tú crees que porque hoy día te levantaste temprano, leíste la Biblia, oraste, le diste un beso a tu esposa, fuiste cariñoso con tus hijos, wow, yo estoy bien delante de Dios. Si tú te justificas por lo que haces, estás bajo la maldición de Dios. ¿Saben por qué? Porque las escrituras dicen, ¿qué dicen? Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Saben qué dice la ley? La ley dice, si tú no cumples todos los mandamientos, estás bajo maldición. Yo lo pongo de esta manera. En la escuela, en la universidad de Dios, no se pasa con 51. No es como que, sí, yo cumplo este no, pero este otro también sí, este no, este sí, entonces tengo 80, tengo buena nota. No. En la escuela de Dios se pasa con el 100%. Si tu obediencia es 99%, no sirve. Tiene que ser todo o estás bajo maldición. La pregunta es, ¿quién puede obedecer toda la ley de Dios? ¿Hay alguien? La Biblia dice que no hay justo ni un uno. No hay uno que sea bueno. No hay uno que pueda cumplir la ley de Dios. No hay uno solo. Tal vez los mejores habrán llegado a 90, 95, tal vez los peorcitos ni 10, ¿no? 10 por asistencia nos han puesto simplemente. Pero saben que para Dios, si tienes 10 o 99 es lo mismo, es todo o estás en desobediencia, estás bajo maldición. Es igual que, imagínate, aquí tengo un vaso de agua, ¿no? Le ponen una gota de veneno. Me lo voy a tomar, total, es 99% agua, solo es 1% veneno. ¿Te lo tomarías? A veces encontramos un pelito ahí, ya botamos todo el agua, digamos. ¿Por qué? Porque es o todo, Dios quiere una pureza, una obediencia total, o estás en desobediencia, ¿no? Aquí dice claramente, el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos. La Reina Valera dice todos los mandamientos, ¿no? Que están escritos en la ley de Dios, ¿no? ¿Qué pasa con ese? Maldito es. A mí me parece terrible estar bajo la maldición de Dios. Versículo 11. Queda claro entonces, espero que yo pueda estarlo haciendo quedar claro,
que nadie puede, si están subrayando, subrayen la palabra nadie, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. O sea, es claro, nadie puede hacerse justo por tratar de cumplir la ley. Ya que las escrituras, ¿qué dicen la Biblia? La escritura es muy contundente. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, ¿cómo yo llego a tener vida? ¿Cómo llego a estar justificado? ¿Cómo llego a estar delante de Dios? ¿Por tratar de cumplir la ley o por la fe? Es claro, es por la fe. No hay vuelta que darle. Si yo trato de hacerlo en mis fuerzas, voy a estar bajo la maldición de la ley. Pero si yo creo en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, voy a tener vida, voy a estar bajo la bendición de Dios. Ahora, miren, en Deuteronomio capítulo 28, si están tomando nota y quieren revisarlo en sus casas, ahí en Deuteronomio 28 dice: si tú guardas y obedeces todos los mandamientos de la ley, todos los preceptos de la ley, estas bendiciones vas a tener. Pero si tú desobedeces y no guardas, ¿no?, uno de los mandamientos de la ley, todas estas maldiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Lamentablemente no hay uno que pueda obedecer toda la ley, y por eso, si tú no obedeces, esas maldiciones te persiguen y te alcanzan. Pero la Biblia dice: no sean tontos. Esto no es por obedecer la ley, esto es por fe. Escojan el camino de creer, no el camino de vivir por sus propios méritos. Amén. Versículo 12. El camino de la fe, miren, lo sigue diciendo con tanta claridad, es muy diferente del camino de la ley. No es que lo uno se complementa con lo otro, no, es muy diferente. Uno es el camino de la fe y otro es el camino de la ley. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros somos creyentes. Nosotros hemos entendido que el hombre no podía salvarse por sí mismo, y por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra culpa, para salvarnos a través de su muerte. Entonces yo soy de la fe. La fe es un camino diferente. La fe tiene que ver con creer que Jesús lo hizo por mí. La ley tiene que ver con yo tratar de hacerlo. ¿Y por qué digo tratar? Porque es imposible hacerlo. Dice, es diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Y como hemos visto versículos más adelante, el que quiera justificarse, no, por tratar de obedecer la ley, no puede, no lo va a lograr. No sé si me estoy dejando entender. Sí, hay dos caminos. O decidimos creerle a Dios, o decidimos tener una religión en la cual yo, por mi propia justicia, santidad, obediencia, espiritualidad, me acerco delante de Dios. Acuérdense los fariseos. Ahí estaban orando: Señor, gracias porque no soy como este pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, oro todos los días. El otro, el pecador, estaba tirado en el piso y lo único que le decía era: Señor, ten misericordia de mí. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos está bien? La religión a veces nos lleva a ser fariseos. Y nosotros nos creemos más que los demás porque yo hago esto. Este camino es un camino de fe. Aquí todos estamos, ¿saben por qué? Por la misericordia de Dios. No hay ninguno de nosotros que pueda estar delante de Dios porque es muy capo. Todos estamos, porque si Él no nos hubiera salvado, estaríamos completamente perdidos.
Amén. Versículo 13. Voy a tomar unos minutos más. Dice lo siguiente, dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley, cuando fue colgado en la cruz. Miren, cuando Cristo moría en la cruz, no solo estaba muriendo por nuestros pecados, o como compartí hace algunas semanas, no solo estaba muriendo y cargando nuestras enfermedades, sino también Cristo estaba haciéndose maldición por nosotros. Él nos estaba rescatando de la maldición dictada en la ley. Cuando Él estaba en la cruz, estaba haciéndose maldición por ti y por mí. Esa maldición por no obedecer, que tenía que caer sobre nosotros, Cristo la cargó en la cruz. Él se hizo maldito. Dice, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Qué bonito, ¿no? Realmente hemos vivido haciendo fechorías, pero Él cargó la maldición por nuestras fechorías, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Porque saben que está escrito. Todo lo que Pablo está compartiendo aquí, él está diciendo, porque está escrito. No me estoy inventando, está en la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Maldito todo el que es colgado de un madero. La Reina Valera dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Wow. Tú y yo, por nuestra desobediencia, deberíamos heredar maldición. Pero por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por creer en eso, nosotros recibimos bendición. El camino de tratar de vivir por la ley es maldición. El camino de vivir creyendo lo que Cristo hizo es bendición. Amén. Miren, tal vez alguno dice, sí, pero ¿cómo es esto de las maldiciones? Porque no sé, no sé, pues mi abuelo era alcohólico y yo tengo una tendencia a ser alcohólico y me cuesta y caigo siempre, tengo una maldición. La Biblia dice que Cristo ya te ha redimido. Sí, pero es que esta maldición, Cristo nos ha redimido de la maldición. Él se ha hecho maldito en la cruz del Calvario. ¿O no? No les estoy diciendo algo que yo pienso, les estoy leyendo la Escritura. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Pero frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Nosotros muchas veces queremos ver para decir, verdad. Pero la fe no es ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios o Hebreos 11:1? Es la convicción de lo que tú no ves. La Biblia dice que yo he sido redimido de la maldición de la ley, y como vamos a leer el siguiente versículo, yo he recibido como herencia la bendición. Por lo tanto, si la Biblia lo dice, yo soy bendecido. Sí, pero el nexo que tengo con mi abuelito, quiero decirte algo. No sé quién habrá sido tu abuelito. Por ahí fue una persona increíble, por ahí no fue una persona increíble. Pero desde el momento que tú viniste a Cristo, la vieja criatura, el viejo hombre, la vieja mujer, la Biblia dice que murió. Y si te hemos bautizado, ¿sabes qué es el bautismo? El bautismo es ir a un entierro, porque el bautismo es enterrarlo al que murió. Si tú de pronto dices, yo me siento orgulloso por mi apellido, quiero decirte algo, se te acabó ese orgullo. Porque ahora tú ya no tienes que sentirte orgulloso por tu apellido. Eso era del viejo hombre.
tú ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu apellido tiene que ver con el Padre Celestial que tienes, y lo que viene sobre tu vida ya no es la maldición de tus ancestros, porque tú has muerto en Cristo, has sido sepultado. Lo que ahora te viene a ti es la bendición de tu Padre Celestial. Amén. ¿Me dejo entender? Pero esto tiene que ver con creer. Es que no lo siento, mira, lo siento mucho, pero no es por sentir, es por creer. ¿Me estoy dejando comprender? Versículo 14, voy a terminar con este versículo. Dice, mediante Cristo Jesús, miren, Él nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. No, los gentiles son los no judíos, no son los amables. No, mi esposo es muy gentil. No, se refiere a los no judíos. Dios bendijo a nosotros, que somos los no judíos, con la misma, no, subraya misma, porque no es otra, no es una de segunda clase. A los israelitas Dios les dio una bendición de primera, a nosotros una de segunda. No, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Miren, qué tremendo. O sea, mediante Cristo Dios nos bendijo con la misma bendición de Abraham. Otras traducciones dicen que nosotros no heredamos la bendición de Abraham, ¿no? Estoy concluyendo. 4 cosas dije: la fe o la obediencia a la ley. Si tú quieres vivir obedeciendo la ley, eso acarrea maldición. Si tú decides vivir creyendo en lo que Cristo hizo por ti, vas a heredar bendición. Fe, bendición. Ley, maldición. ¿Por qué? ¿Porque la ley es mala? No, sino porque yo soy malo y yo no puedo cumplir la ley. Por lo tanto, si elijo el camino de la ley, voy a tener maldición. Pero si sabiendo que yo no puedo, soy malo, escojo creer, voy a heredar bendición, porque esto no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cristianismo tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros. Y el creer en lo que Él hizo por nosotros es el poder más grande que hay en el universo para transformar vidas. Amén. Quiero decirte algo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han decidido creer en lo que Cristo hizo por ti? Levanta tu mano. Sí, no te estoy pidiendo quítate el barbijo, solo levanta tu mano. No algunos, ¡ah! No, levanta la mano nomás. Si tú has decidido creer, yo te digo algo, te va a ir muy bien. Porque lo siguiente al creer es la bendición. Dios te va a dar la misma bendición que le ha prometido a Abraham. Por eso Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos. Tú dices, es que a mí me va mal. Yo creo que, no sé, para los que son de aquí de La Paz, ¿no? Dicen, es que yo soy quencha, ¿no? Para los que nos están viendo de otras ciudades, ¿no? Es que yo tengo mala suerte, ¿no? Yo soy maldito siempre en lo que hago. Eso eras, porque Cristo se cargó con eso en la cruz. Ahora, ¿sabes qué? Pongámoslo de esta manera. No es muy espiritual lo que voy a decir. Tú eres de los que tienen buena suerte. Tú eres de los que todo les va a ir bien.
¿Por qué? Porque tú eres de la fe en Cristo. Miren, me he acordado de esto, denme 2 minutos. José fue vendido por sus hermanos, lo llevaron a casa de Potifar, allí lo acusaron, lo metieron en la cárcel. Pero ¿saben qué? En uno de los pasajes que habla de la historia de José, cuando él estaba en la casa de Potifar, la palabra dice: lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. En pocas palabras, todo lo que José hacía, Dios lo hacía. Uno dice, a veces me parece que lo que yo hago, Dios lo deshace. Pero lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Yo siempre digo, José ponía una heladería en el Polo Sur y éxito total. Se iba a Santa Cruz con frazadas Polar a vender en pleno verano y las vendía todas. ¿Por qué? Y otro dice, yo pongo, no sé, me pongo a hacer gorras para vender y al otro día los niños nacen sin cabeza. O sea, como que pongo un negocio, ¿no? Y al otro día cierran la calle. Pero ¿sabes qué? Tú ya no estás de ese lado, tú estás del lado de José. Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dios, por lo que tú has creído en lo que Él ha hecho, Él te ha llamado a heredar bendición. Yo lo único que quiero pedirte es: cree. Yo no estoy, miren, yo creo en la liberación, creo que cuando la gente ora por nosotros, pero hay gente que ya le hacemos liberación 20 veces. Y es como que los espíritus nos ven, chao, vuelvo a la hora. ¿Por qué? Porque no tiene que ver tanto con que si el espíritu está o no está, tiene que ver con creer. Esto de que tú has sido redimido de la maldición de la ley tiene que ver con creer. Amén. Aunque tu inicio sea pequeño, tu final va a ser glorioso. Dios no te llamó a ser cola. Dios te llamó a ser ¿qué? Dios no te puso para que estés debajo. Dios te puso para que estés encima. La palabra dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Eso dice la palabra o no?